Ahora sí, vamos a hacer la presentación del docente que nos acompañará en esta edición. El docente que nos acompañará es el magíster John Copa Mesco. Él es economista con 13 años de experiencia en inversiones y gestión de proyectos. Posee dos maestrías en innovación de procesos y gestión pública. Además de certificación PMP, tiene especializaciones en sistemas de gestión y coaching ejecutivo y maneja herramientas como Microsoft Project y Primavera P6. Ahora sí, le damos el pase. Bienvenido, Magíster. Puede iniciar con la sesión. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan, por favor? Magíster, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman el audio? A ver, señores, la herramienta sobre la cual vamos a hablar hoy día es una de las más avanzadas para dirigir proyectos. Y está desarrollada por una empresa que seguramente ustedes han escuchado hablar, Oracle. Esta empresa desarrolla un conjunto de softwares o herramientas, le vamos a llamar, para gestionar proyectos. Una de ellas es el Primavera P6, también está el Crystal Ball, ¿no? Y diversas herramientas. De acuerdo a los expertos en la materia, el Primavera P6 es una de las herramientas que mejor está alineada al PMBOK. Como ustedes bien saben, el PMBOK es, en su traducción al castellano, es el cuerpo del conocimiento para la dirección de proyectos. Es decir, es un estándar de uso global para gestionar proyectos. En ese documento ustedes pueden encontrar las mejores buenas prácticas que se tienen a nivel global. De hecho, es un estándar desarrollado por una entidad estadounidense, pero que se ha globalizado, ¿no? Em, y de hecho también lo usan entidades de diferentes países. Por ejemplo, cuando se organizaron los Panamericanos en el Perú, si bien es cierto, era una entidad, ¿no? Británica, el gobierno británico es quien nos brinda la asistencia técnica para alcanzar las metas que se tenían en esos Juegos Panamericanos del 2019. Ellos usaron el Primavera P6 como una de las herramientas más importantes, ¿no? Para gestionar proyectos. Pero cuando hablamos de proyectos tenemos que todos entender lo mismo. ¿Qué es un proyecto? Acá tenemos varias definiciones. Voy a profundizar en este momento solo en dos. Recuerden que un proyecto siempre va a ser un esfuerzo temporal, es decir, está limitado en el tiempo y se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿no? Si hablamos de inversión pública, por ejemplo, mejoramos, creamos, ampliamos la capacidad productora de bienes y servicios de una entidad, ¿no? Específica, ¿no? Con un proyecto no podríamos atender todos los problemas públicos que aquejan una localidad, ¿no? Por más que sea pequeña la localidad, cada, cada idea de intervención podría incluso ser un proyecto. Imagínense que tenga problemas de enfermedades digestivas por la mala calidad del agua, entonces le haremos un proyecto de agua potable y saneamiento. Imagínense que los niños están con bajos índices de logro educativo, entonces hablaremos de un proyecto educativo. Entonces ahí podemos identificar un conjunto de intervenciones y cada una de ellas va a ser un proyecto, porque van a tener un objetivo específico, ¿no? Y cuando empezamos a agrupar proyectos, desarrollar un combo de inversiones, como denominan en el MEP, o ahora lo que llamamos también los programas de inversión, o lo que antes llamamos los conglomerados, ¿no? Cuando ya hablamos de una entidad que viene ejecutando diversos proyectos y hablamos de un portafolio, ¿no? Un portafolio es un conjunto o una colección, dice ahí, ¿no? De proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionadas como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos. Entonces, cuando hablamos del Primavera P6,
nosotros podemos gestionar proyectos con esta herramienta, pero específicamente la herramienta está diseñada para gestionar portafolios, es decir, em, grupos grandes de proyectos que de alguna forma están alineados a los objetivos institucionales, ¿no? Y que seguramente muchos de ellos generan sinergias entre sí, comparten recursos, comparten, em, comparten incluso responsables, involucrados, ¿no? Hasta beneficiarios. Entonces, eh, nótese acá de que un proyecto o un portafolio va a tener una amplitud, ¿no? Una amplitud en su gestión, no solamente desde el punto de vista de los objetivos específicos del proyecto. A veces nosotros creemos que un proyecto es cumplir las metas físicas y financieras, y es más, por lo único que nos miden, sobre todo en el sector público, es por las metas financieras. ¿Cuánto de presupuesto te han dado? 10 millones. ¿Cuánto has ejecutado? 2 millones. 20% de ejecución. Qué triste, ¿no? Qué ineficientes. O en el otro extremo, ¿no? ¿Cuánto te han dado? 10 millones. ¿Cuánto has ejecutado? 9,5. Oh, qué bueno, ¿no? Que lo máximo has ejecutado el 95% de tu presupuesto. Eres un éxito, ¿no? Pero ¿cuánto se ha logrado con esos 9,5, ¿no? Yendo al ejemplo. Quizá el que ha ejecutado 2 millones ha avanzado mucho más que la otra persona que ha ejecutado el 95%. Quizá de repente suele ocurrir. Entonces, señores, cuando nosotros gestionamos proyectos o portafolios, ¿no? Recuerden, un portafolio es un conjunto de proyectos, programas e incluso portafolios subsidiarios, ¿no? Cuando nosotros gestionamos proyectos y portafolios, no solo nos debemos enfocar en las metas físicas y financieras, ¿no? ¿Cuántos, cuántos ¿Cuántas carpetas tenías que comprar? 200. ¿Cuántos has comprado? Sí, he comprado las 200. ¿Cuánto te costaba? 1 millón. ¿Cuánto te costó al final? 1,200,000. Ah, ya. Bueno, hay un incremento de 20%, pero al final se ha cumplido la meta. ¿Cuál era la meta? Comprar el mobiliario. Pero como gerentes de proyectos, ¿realmente hemos agregado valor a esa unidad productora? ¿Realmente estamos alcanzando el objetivo del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean en los proyectos? Mejorar la calidad educativa, mejorar los logros educativos. ¿Realmente contribuimos a eso o solamente construimos infraestructura, le ponemos algo de mobiliario y lo inauguramos? ¿No? Son cosas que tenemos que evaluar y es algo que a través de esta especialización que promueve SIP Latam, ¿no? Nosotros les vamos a tratar de transmitir. La idea es que a través del uso de buenas prácticas mejoremos nuestra calidad en la dirección de proyectos. Un primer paso es conocer estos estándares, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Herramientas como son el Python, el Primavera, el Project, no recuerdo qué otras herramientas más se están incluyendo en el paquete. Entonces, a través del uso de esas buenas prácticas, nosotros vamos a ir de un estado de incertidumbre, ¿no? A un estado de confiabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a usar buenas prácticas. Ese es el primer paso. En estos momentos, señores, probablemente muchos de nosotros tengamos un uso poco, quizá más intuitivo en cuanto a las buenas prácticas. Algunos de ustedes quizá ya tienen conocimiento sobre qué es el PMBOK, sabe aplicar algunas buenas prácticas, quizá hasta intuitivamente lo hace, pero la mayoría que no conocemos no usamos o podríamos no usar esos estándares y eso nos genera incertidumbre, ¿no?
Eso nos genera incertidumbre en cuanto a lo que hacen. Todo eso lo que he marcado de rojo, ese cuadradito, bueno, no lo voy a marcar al final todo, pero ese es el escenario de incertidumbre. No sabemos, quizá algunos de ustedes sí manejan las herramientas y otros quizá no lo hacen, ¿no? O están en un proceso de aprendizaje. Entonces, la mayoría estamos en un estado de incertidumbre, ¿no? Algunos quizá, como les digo, pueden ser tigres, sin haber estudiado, usan buenas prácticas, desarrollan su EDT, desarrollan un control del proyecto, si realmente está generando o agregando valor a los beneficiarios o a los involucrados. Algunos podrían hacerlo de forma intuitiva, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a usar buenas prácticas, empezamos a entrar a un proceso de confiabilidad y ahí viene un pasito que es la certificación, ¿no? La acreditación de competencia. Ustedes bien saben que a nivel institucional tenemos las ISO 9001, 14001, 18001, 37001, estándares, ¿no? De calidad, de mm, en temas ambientales, antisoborno, sistemas de gestión de información. Hay en estándares que se pueden certificar. Pero eso es para instituciones. Para personas también hay estándares. Uno de ellos es el PMP, el Project Management Professional, que lo promueve el PMI, ¿no? Una entidad estadounidense, la misma que desarrolla el PMBOK, ¿no? Y a través de estas certificaciones, uno en general comprueba si realmente conoce o está en la capacidad de dirigir proyectos. Y la idea es que, más allá de la certificación, la idea es que a través del uso de estas buenas prácticas, nosotros logremos, ¿no? Entrar a un proceso de eficiencia a través de la aplicación. Como les digo, este proceso de certificación es voluntario, es optativo. Les recomiendo que tengan esa visión, pero lo importante es la aplicación de estas buenas prácticas. No sé cómo marcarlo acá, como una estrellita, algo así deberíamos armar acá, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Y yo a través del uso de buenas prácticas no aseguro el éxito de los proyectos. De hecho, nadie lo puede asegurar, ¿no? Pero lo importante es que elevamos la probabilidad de éxito, ¿no? Y eso en algún momento nos va a generar o nos va a llevar a tener un modelo de excelencia. Acá mi mouse está medio saltón, discúlpenme. Vamos a ver. Pero la idea es que poco a poco, a través de un proceso de mejora continua, nosotros lleguemos a un modelo de excelencia, ¿no? A un ideal. Pero ese es un proceso largo, hay que ir mejorando, hay que ir preparándose y yo creo que ustedes, quienes van a llevar esta especialización, están encaminados hacia eso. La idea es que nosotros elevemos la cantidad de proyectos o el porcentaje de proyectos que son denominados como exitosos. Un ejemplo común que siempre yo cuento o comento es del proyecto que seguramente muchos de ustedes conocen, o quizá no conocen el proyecto y en realidad conocen o han ido a visitar este producto, el Cerro Vinicunca, el Cerro Siete Colores, ¿no? Ahí en la hermosa tierra de Cusco, ¿no? Ahí el segundo recurso turístico más visitado del Perú, después de Machu Picchu, es el Cerro Siete Colores. Entonces, si ustedes alguna vez han tenido la dicha de visitar esta hermosa tierra, probablemente hayan visitado este lugar, ¿no? Que está ahí en una provincia llamada Quispicanchi, en un distrito llamado Zipata, si no me equivoco. Y en realidad este lugar allá por el 2016 no tenía muchos visitantes. El alcalde con una visión estratégica decidió a través del Ministerio del Ambiente buscar el financiamiento del proyecto para mejorar la accesibilidad,
Es decir, que los turistas ingresen desde el distrito de Cusipata a este lugar, a este recurso, a través de un camino seguro, ¿no? Un camino que esté bien señalizado, ¿no? Recuerden que un proyecto de inversión pública en temas turísticos sobre todo se encarga de la accesibilidad y la seguridad para el turista. Pero como parte del proyecto, alguno de sus técnicos se puso creativo y dijeron, vamos a hacer un museo. Y plantearon este museo de acá. Bueno, esta es la realidad, pero el proyecto en realidad era algo más amigable con el entorno, que no rompiera la belleza paisajística y que realmente sea atractivo para el visitante, ¿no? Lamentablemente en su implementación vemos que han planteado una infraestructura que rompe la armonía del paisaje, no se mimetiza y como verán el museo como tal está cerrado, no lo utilizan porque no es atractivo para el turista. Usted sabe que el visitante o el turista, si realmente algo no es atractivo o no es interesante para él, simplemente lo va a obviar de su visita, ¿no? Y no va a querer entrar, peor si le quieren cobrar por el acceso. Entonces, al día de hoy, bueno, el proyecto se implementó hasta el 2019. Pero al día de hoy, si hablamos del producto Vinicunca, es un éxito porque tiene gran cantidad de visitantes. Es el segundo recurso más visitado del Perú, como les comenté. Pero este, mm, esta infraestructura que fue implementada como parte del proyecto, al día de hoy está prácticamente abandonada y representa casi el 80% del monto de inversión. Es decir, el producto probablemente sea exitoso, pero si hablamos del proyecto, el 80% de lo que se ha ejecutado no está siendo utilizado. Entonces ahí viene la pregunta, ¿este proyecto habrá sido exitoso o habrá sido un fracaso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué reflexión tendría cada uno de ustedes? Entonces acá empezamos a hablar de términos como agregar valor, como enfoque en el cliente, ¿no? O quizás hasta gestión de riesgos. Pero al final del día lo importante es que nosotros, cuando ejecutamos un proyecto, tenemos que entregar resultados, ¿no? Tenemos que entregar resultados. Ese es como directores de proyectos y ustedes que se van a preparar para ello, tienen que estar en la capacidad de, a través de los proyectos, entregar resultados. Y eso obviamente va a materializar el valor del negocio. Es decir, la idea es que al final del día o al final de la ejecución del proyecto se agregue valor tanto a la organización como al cliente. Y eso obviamente tiene que estar enfocado en un análisis del desempeño del valor. Es decir, tenemos que evaluar nuestro desempeño. Y cuando evaluamos nuestro desempeño, ¿no? De acuerdo a la política de modernización de la gestión pública y a los estándares internacionales, de hecho, la ISO 9001, que dice, tenemos el desempeño del valor, se evalúan desde distintas ópticas, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, economía, efectividad, ¿no? Entonces, si por un lado quizá la inversión ha sido ineficiente, quizá ha sido efectivo. Entonces, hay que encontrar ahí un punto de equilibrio en la dirección del proyecto, ¿no? Lo ideal sería que en todas las dimensiones que me evalúan saque 20, pero no siempre es así. Pero en general hay que tener esa visión, ¿no? De evaluar nuestro desempeño, tanto en nosotros como en nuestros proyectos. Y la herramienta, el Primavera P6, como les indiqué, es una de las que mejor se alinea a este enfoque. Con, la idea con el Primavera P6 es dirigir y gestionar portafolios. Y cuando me refiero a dirigir y gestionar portafolios, este es un ejemplo, este es un portafolio, el cual está conformado por
un programa A, un programa B, un portafolio A, un programa B1, un programa C y múltiples proyectos, ¿no? El uno, el 2, 3 y el proyecto N, incluso también gastos de operaciones o actividades. Todos estos, todos estos es el portafolio. Y como les indiqué, estos pueden tener recursos compartidos, interesados también compartidos, o en algunos casos independientes. Entonces, imagínense que ustedes trabajen en una organización que tiene 200, 300 proyectos. Entonces, herramientas como el MS Project para esos casos no son tan prácticos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, acá tengo una lámina donde diferenciamos estas dos herramientas. El Project, ahí ven su logo, ese logo verdecito ahí, está diseñado para gestionar sobre todo proyectos. Es decir, si gestionan unos dos, tres, cuatro, bueno, hasta cinco proyectos, ya usen el Project, es una buena herramienta, ¿no? Pero si ya van a gestionar portafolios, sí o sí, tienen que usar el Primavera, ¿no? Porque eso les va a dar mayor capacidad de maniobrabilidad, ¿no? Un mejor control, ¿no? Y es una herramienta mucho más completa. Desde mi punto de vista, yo uso ambas herramientas y les podría decir que el Primavera tiene mucho más potencial y les voy a dar algunas ideas del por qué. En el caso del Project, máximo te permite definir 11 líneas base. Recuerden de que, de acuerdo al estándar internacional, una línea base es la versión aprobada de la planificación del proyecto. Imagínense que tienen un proyecto de una infraestructura de riego, hacen el expediente técnico, les aprueban el expediente técnico que incluye ingeniería de detalle, presupuesto, ¿no? Cronogramas y todo eso. Esa sería la línea de bases uno o cero. Bueno, algunos le llaman cero a la línea de base inicial, pero le vamos a llamar línea base uno. De ahí empiezan a ejecutar la obra y empiezan a tener las ampliaciones de plazo, ¿no? Los adicionales, y cada modificación va a implicar una nueva línea base. Vas a tener la línea base 2, la 3, la 4. Cuando en el project llegas a la 11, ya empiezas a tener problemas. Tienes que, de alguna forma, filtrar o eliminar alguna línea base para que puedas actualizar la nueva y todo eso, ¿no? En cambio, en el Primavera tú tienes cuantas líneas bases quieras. Obviamente, mientras el proyecto tenga menos variaciones es mejor, pero en el mundo real sueles tener múltiples variaciones. Entonces, en ese sentido, el Primavera es muy, muy útil. Una ventaja del Project, para no decir que, para que no se entienda de que es una mala herramienta, de hecho es muy buena, yo la uso frecuentemente. Una de las ventajas de esta herramienta es de que puedes automatizar procesos a través del macros, ¿no? El uso de macros y su vinculación con el Excel o con otras herramientas realmente permiten sacarle un provecho mayor, ¿no? En el caso del Primavera se pueden automatizar algunos procesos a través de cambios globales, ¿no? Que suele ser útil, tiene ahí sus cositas, em, pero no es como el macro, ¿no? ¿Será que estamos más familiarizados también con el macros que en el Project parece mucho más fácil? Otra ventaja que no está escrita acá es de que el Primavera P6, como les había comentado, es la herramienta que mejor se alinea a los estándares del PMBOK. O sea, maneja gran parte de las áreas de conocimiento que se requieren para dirigir proyectos. Voy a irme de frente a esta lámina. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos en principio, en definición, una triple restricción, ¿no? Y cuando hablamos de gestionar proyectos, normalmente trabajamos con base a ellos, ¿no?
cuando armen ustedes su cronograma, su proyecto, ¿no? Van a definir algunas cosas básicas, ¿no? Como son el alcance, ¿no? ¿Dónde se sistematiza el alcance? En el EDT, ¿no? Muy bien, entonces en el EDT sistematizamos el alcance. El presupuesto, obviamente a través de los costos y de la programación, probablemente a través de tu diagrama de Gantt. Entonces, en ese caso, tanto el Project como el Primavera me cubre esta triple restricción. Pero recordemos que el Project y el Primavera también involucra la gestión de recursos, lo cual ambas herramientas lo manejan con una gran facilidad. El tema de calidad es algo que, si bien es cierto, explícitamente no lo pone ninguna de las herramientas, en el caso del Primavera lo tratan de incorporar dentro de la gestión del alcance, ¿no? Cuando yo defino algún paquete de trabajo, tengo que definir cuál es la calidad y cómo voy a probar dichos entregables, ¿no? El proceso de aprobación. Y algo en lo cual le lleva mucha ventaja el Primavera es en la gestión de riesgos, que es el caso que vamos a ver hoy día. El Primavera tiene una herramienta específica para la gestión de riesgos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahora, un poquito. Eh, pero como les decía, en ese sentido, el Primavera es un poquito más avanzado, más desarrollado. Eso no desmerece en nada al Project, sino que nos enfatiza o realmente nos segmenta para qué sirve cada herramienta. Es como si nosotros, a ver, somos acá cerca, no sé, creo que 60, 80 personas en el taller, ¿no? Y más o menos creo 50. Imagínense que nos vamos a ir a una caminata a Choquequirao. Algunos seguramente ustedes conocen este hermoso eh, parque arqueológico de Choquequirao. Algunos lo comparan mucho con Machu Picchu. Entonces, imagínense que nos organizamos y vamos a ir todos los que estamos en este taller a Choquequirao. Entonces, ¿qué tipo de calzado vamos a usar? Alguien me podría decir, yo voy a usar un zapato de cuero volteado, ¿no? Que es de altísima calidad. El mejor zapato de cuero hecho a la medida exacta de mis pies, ¿no? Con una suela de caucho, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero el resto le dirá, oye, pero están bien bonitos tus zapatos, elegantes, pero para ir a Choquequirao no te sirve ese zapato. Es más, es un riesgo que vayas con eso. Para ir a Choquequirao necesitas un calzado todoterreno con buen agarre, ¿no? Y que sea antideslizamientos y que también te permita que tenga un acolchado especial para que no te canse demasiado al caminar, que no te golpee, ¿no? Los pies, sino ahí el nivel de desgaste también es mucho mayor, incluso en tus rodillas. Entonces, ese zapato que algunos de nosotros, imagínense, yo quería llevar ese zapato de cuero con planta de caucho, ¿no? Es un gran zapato, pero si lo uso para una reunión, para quizá una reunión ejecutiva, se va a ver perfecto, pero no me va a servir para hacer una caminata larga de 3 días, creo es a Choquequirao, ¿no? Entonces, señores, el ejemplo que les pongo es para indicarles de que
cada herramienta, en este cada calzado, tiene su propia finalidad, ¿no? Y de acuerdo a la finalidad que yo tengo, debo elegir la más idónea. Lo ideal es que nosotros como gerentes o directores de proyectos sepamos elegir cuál es la herramienta más idónea para el fin que quiero alcanzar. Algunos despistados como yo, o despistadas quizás, si hay una señorita por ahí, pueden elegir un zapato que en realidad es para ciudad e irse con eso a hacer una caminata larga. Y podrían hacerlo, y podrían llegar seguramente, pero les va a ser mucho más complicado el camino. La idea es que las herramientas nos faciliten el día a día o el camino, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que les quería dar en cuanto a estas dos herramientas. Y como SIP Global, cuando me invitaron a este taller, me aclararon, me dijeron, John, por favor, queremos un taller, no hables mucho, o habla, pero habla con el uso de la herramienta. Entonces les he traído ahí, les estoy mostrando ahí el Primavera P6, es una herramienta, como les digo. Si bien es cierto, se parece mucho al Office de los 90 inicios de los 2000. La verdad es de las más evolucionadas, ¿no? Es de las más completas y es de fácil uso. Eso es lo que también les podría indicar, ¿no? Es de fácil uso, es muy intuitiva por ser tan, agarrar temas tan complejos, también tiene múltiples opciones, las cuales seguramente en el camino iremos descubriendo durante el curso. Em, La idea es que ustedes, si saben gestionar en general un proyecto de acuerdo a los estándares, poco a poco se van a ir dando cuenta de todo el potencial que tiene esta herramienta. En este caso, nosotros, como les dije, nosotros gestionamos, y este es un material que hemos desarrollado en uno de los cursos, ¿no? Acá nosotros desarrollamos una cartera, un portafolio, y ese portafolio lo vamos a ir estructurando, ¿no? Por ejemplo, acá hemos puesto el ejemplo de la NIN, no sé si alguno de ustedes conoce, es la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Y acá esta entidad ejecuta diversos proyectos, pero su portafolio ellos lo organizan en la siguiente, ¿no? Cartera de establecimientos de salud, defensas ribereñas, instituciones educativas, seguridad ciudadana, proyectos productivos y cartera de proyectos de agua potable y saneamiento. Entonces, miren cómo a través de esta herramienta tú sectorizas o segmentas tu portafolio de acuerdo a la tipología de intervenciones. Incluso acá, la cartera de establecimientos de salud lo dividen en hospitales, centros de salud, postas de salud. Eso podría denominarse por la capacidad resolutiva que tienen. Entonces, imagínense que acá tenemos en clases por ejemplo, tenemos a Gustavo Paiva, trabaja en la NIN, supongamos, y él sustenta de que es necesario priorizar un proyecto de un establecimiento de salud en Apurímac, ¿no? En Andahuaylas. Entonces, nosotros podríamos crear dentro de este portafolio un nuevo proyecto. Entonces, simplemente le ponemos acá agregar, ¿no? Y acá tenemos un asistente para crear un nuevo proyecto dentro de este portafolio. Y nos dice, este proyecto va a estar dentro de la cartera de centros de salud. Le ponemos OK, ¿no? Aunque en Andahuaylas ya corresponde un hospital, ¿no? Es una ciudad grande, es una ciudad que cada vez está mucho más urbanizada, ¿no? Pero vamos a poner que requiere un centro de salud, ¿no? Entonces le pondríamos centro de salud Andahuaylas o San Jerónimo, que es un distrito que está muy cerca a la ciudad de Andahuaylas, ¿no? San Jerónimo, donde ahí
sea, salieron muy grandes, muy buenos cantantes son músicos de ese lugar, San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo de, no me recuerdo el nombre completo, pero ahí es San Jerónimo. Vamos a siguiente, y acá nos pide la fecha de inicio y fecha de fin. Entonces eso seguramente cuando empecemos a planificar el proyecto lo vamos a definir. ¿Quién va a ser el manager responsable? ¿Quién va a ser el director de proyectos? Y acá, acá nos pide, ¿no? Que nosotros lo definamos, ¿no? Entonces acá podría ser la dirección de estudios y obras, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta que el proyecto considera que cuando tú creas una nueva intervención, tienes que definir a quién va a ser el responsable porque esto está dentro de una entidad, y dentro de una entidad no necesariamente un solo órgano ejecuta proyectos, sino pueden ejecutarlos varios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Primavera también lo que hace es tomar en cuenta de que las organizaciones pueden ser muy variadas. Hay organizaciones que son más matriciales, o son otras que están enfocadas en sus funciones, y otras que son entidades proyectizadas o que están enfocadas en la ejecución de proyectos. Una de ellas es ANIN, que tiene un enfoque vinculado a la ejecución de proyectos. Pero hay otras entidades que son más enfocadas en el cumplimiento de sus funciones. Ahí están los organismos técnicos, también muchos ministerios, ¿no? Donde el área dedicado a proyectos o no existe dentro de su organización, o simplemente hay un órgano dedicado a proyectos, ¿no? Entonces ahí, para ejecutar un proyecto tienes múltiples involucrados dentro de la misma entidad. Pero cuando la organización está enfocada en proyectos, un órgano es quien lidera el proyecto y ellos me van a dar su cabeza por ese proyecto, ¿no? Entonces, cada tipo de entidad también es muy diferente, y en ese sentido, el Primavera recoge acá a través de la estructura de desglose organizacional, ¿no? eh, recoge cómo es la organización de un proyecto. Vamos a ver acá, por ejemplo, agregar, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos muestra cómo es el organigrama, ¿no? Hemos hecho en el ejercicio del curso, hemos desglosado el organigrama del ANIN, el cual tiene una jefatura, tiene una gerencia general, tiene sus direcciones de gestión predial, intervenciones multisectoriales y de emergencia, estudios y obras. Nos falta descomponer, de hecho, mucho más acá, pero nos damos cuenta de que cada dirección de línea está enfocada en una tipología, ¿no? Por ejemplo, estos de dirección de gestión predial son los que se encargan de el saneamiento físico legal de los predios, algo que suele ser, ¿no? El gran talón de Aquiles de los proyectos, porque no tienen saneamiento físico legal y proyectos que están estancados años y años, ¿no? No avanzan, no avanzan. Es más, pasan los alcaldes tratando de sacar el proyecto, pero nunca lo pueden porque no sustentan el saneamiento físico legal. Entonces, miren, por eso esta entidad seguramente ha creado una dirección dedicada exclusivamente a eso, ¿no? A destrabar aquellos proyectos cuyos terrenos o cuyos predios no están saneados. Y de ahí tienen las direcciones de intervenciones multisectoriales y de emergencias. O sea, cualquier obra de emergencia cae a esa dirección. Ellos, como les digo, me van a dar su cabeza por los proyectos que yo encargue a esa dirección. De ahí tienen una dirección de estudios y obras y otra de equipamientos y recursos mobiliarios. Entonces, cada dirección está sectorizada o es responsable de un tipo de intervención. Lo que te hace, en este caso el Primavera, es recoger cómo o tomar en cuenta cómo está organizada tu entidad, y para que sobre eso tú, como director de proyecto, te adaptes a ella. O sea, acá no podríamos decir que este tipo de organización es el más idóneo o no, o cuál es mejor, cuál es peor. No, acá un director de proyectos puede caer en cualquier tipo de organización, sea una organización proyectizada, una dirección funcional o una matricial, donde suele haber un equilibrio entre las funciones y los proyectos.
podríamos caer en cualquiera de ellas, pero ahí, ¿qué es lo importante? ¿No? Es que el director de proyectos tiene que tener la capacidad para adaptarse a cualquiera de esas entidades y sacar adelante los proyectos que le encarguen. Así de simple, ¿no? El director de proyectos, en ese sentido, tiene que inmediatamente llega a la entidad, darse cuenta, ¿no? ¿En qué tipo de organización estoy? Y ya, de acuerdo a eso, voy viendo cómo gestiono a mis involucrados, cómo consigo recursos, cómo trato de adaptarme a cada una de las realidades. Y en ese sentido, la herramienta desde el saque te advierte, ¿no? Dibújame o desglósame tu organigrama y de acuerdo a eso, vamos a ver cómo nos manejamos. En ese sentido, la herramienta está un paso adelante porque no solamente se encarga del proyecto propiamente, sino que te, te exige, ¿no? De que tú eh, precises sobre qué entorno se va a manejar el proyecto. Ahora, como les había comentado, esta herramienta se adapta muy bien. Voy a abrir acá, voy a abrir un proyecto, voy a abrir el proyecto, un proyecto de seguridad ciudadana en el Departamento de la Libertad, ¿no? Para ustedes abrir un proyecto, simplemente ponen anticlic, abrir, tal cual lo he hecho. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos el EDT del proyecto, ¿no? ¿Qué es el EDT? El EDT dice que es la herramienta más importante para dirigir proyectos. Y alguien me podría decir yo, pero el acta de constitución en realidad es la más importante porque en el acta de constitución tú prácticamente es la partida de nacimiento del proyecto. Entonces, si no naces, no existes. Bueno, probablemente, ¿no? Pero el EDT sistematiza el alcance del proyecto, ¿no? Sistematiza todo el trabajo que se debe desarrollar para alcanzar el objetivo y nos permite o permite, de hecho, gestionar el resto de áreas de conocimiento gracias a su estructura tan organizada, ¿no? Entonces, por eso los eruditos en este tema de gestión de proyectos coinciden en la importancia del EDT, ¿no? Y acá, en esta herramienta, en el Primavera te permite desglosar o descomponer tu, tu alcance en el EDT, ¿no? Esto lo podemos ver así como ustedes lo están viendo, en un tipo tabla, o también lo podríamos ver en un organigrama, tipo organigrama, ¿no? Como un árbol de causas y efectos, ¿no? Para aquellos que están más familiarizados con el sector público, ¿no? Pero en este caso se denomina EDT. Después vamos a descomponer las acciones, ¿no? Ya el paso a paso para alcanzar los objetivos. Pero en este taller vamos a hacer una práctica sobre gestión de riesgos. Vamos a abrir en este proyecto y vamos a registrar los riesgos, que es algo que eh, en otras herramientas no se considera, ¿no? Y es una situación que eh, a veces se deja de lado. Y en realidad, dejar de lado la gestión de riesgos puede ser un crimen para un proyecto, ¿no? Porque díganme ustedes, ¿qué proyecto no enfrenta riesgos? ¿Qué proyecto es inmune a los riesgos? Creo que ninguno. Todos los proyectos tienen o enfrentan riesgos, ya sea positivos o negativos. Recordemos que los riesgos pueden ser positivos u oportunidades, ¿no? Puede haber riesgos negativos también. Y a eso también hay que agregarle el enfoque de gestión de riesgos ante desastres y adaptación al cambio climático, que es lo que en realidad afectan a gran parte de los proyectos en general, ¿ah? No solamente públicos, sino privados. Entonces tenemos que tratar de adaptarnos, ¿no? A este proceso de cambio climático, ¿no? El otro día leía en unas noticias
de que en un lugar, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es un lugar bíblico, eh, donde jamás había llovido en más de 10.000 años, según los entendidos, pero hace poco cayó un chaparrón. Y alguien podría decir, uy, qué sorpresa, sí, pero esa sorpresa es producto del cambio climático. Y cada vez es más frecuente. Las temperaturas o los climas extremos cada vez son más frecuentes. Antes, ¿no? Antes el fenómeno del niño llegaba cada 18 años. Ahora el fenómeno del niño a Latinoamérica llega cada 4 o 5 años. Entonces, gestionar riesgos en los proyectos es vital si queremos asegurar el éxito o queremos elevar la probabilidad de éxito. Y para eso, esta herramienta, el Primavera P6, tiene ya un módulo, en el que estoy mostrando acá, que nos permite desarrollar por lo menos 4 procesos del PMBOK. Recuerden que el PMBOK establece 49 procesos para dirigir proyectos. De esos 49, 7 están referidos a la gestión de riesgos. Y de esos 7 procesos, por lo menos 4 se pueden sistematizar en esta herramienta. Entonces, imagínense qué tanto nos puede ayudar esta herramienta, porque es algo sintético, sistémico, ¿no? Y realmente práctico. Entonces, lo voy a mostrar en este ejemplo cómo gestionamos riesgos a través del Primavera P6. Obviamente alguien me dirá, pero yo quería que nos guíes cómo descomponer el EDT, cómo definir las actividades, cómo asignar recursos. Bueno, eso lo vamos a hacer en el curso de especialización, así que matricúlense acá con Latam, ¿no? Entonces, pero en este taller vamos a hablar netamente de gestión de riesgos con el Primavera P6. Miren, acá, por ejemplo, tenemos cuántos riesgos identificados, tenemos 6. Vamos a agregar uno más, vamos a agregar un nuevo riesgo, ¿ya? Y acá nos permite RISC 7, ¿no? Y nos pregunta, ¿cómo se llama el riesgo? ¿Cuál es la denominación? Miren, en los anteriores hemos identificado riesgos relativos a la adquisición de insumos, a los sistemas de videovigilancia, a las demoras en la adquisición, a las insuficientes capacidades del personal, ¿no? A las inadecuadas unidades móviles, ¿no? Y a la falta de o a la no disponibilidad de el terreno para el proyecto. Entonces, un riesgo, ¿cuál sería un riesgo? A ver si hay alguien en el chat me lanza ahí una idea. ¿Cuál sería uno de los riesgos posibles para un proyecto de mejoramiento de los servicios municipales de seguridad ciudadana? Por ejemplo, vamos a hablar de los recursos presupuestales, ¿no? Insuficiente asignación de recursos presupuestales para ejecutar el proyecto. Imagínense que a nosotros nos asignan el proyecto, nosotros vamos a ser los directores de proyectos, seríamos casi 50 directores, ¿no? Y nos dicen, mira, ya, este es el proyecto, tiene un presupuesto más o menos 7 millones de soles. Para este año tienes 5.000 soles para iniciar y para el próximo año no hay recursos. Así que avánzate. ¿Qué harían? Porque nuestro riesgo es insuficiente asignación de recursos, ¿no? Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es categorizar el riesgo. ¿Ya? Vamos a categorizar el riesgo. Oh, a ver. Creo que se ha bloqueado.
Ay, acá tengo la ventana, disculpe, me salió en otro, estoy doble pantalla. Entonces tengo la categoría de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo será? Lo primero que tengo que hacer es caracterizar el riesgo. Entonces puede ser un riesgo de condiciones deshabilitantes, operacional, de calidad, de financiamiento. Ah, ya, es un riesgo de tipo financiero. ¿Será una oportunidad o será una amenaza? ¿Qué creen ustedes? Me pueden escribir al chat, ¿ah? Yo estoy atento a cualquier mensaje vuestro, ¿no? Entonces, pues, vamos a ponerle que es una amenaza, pero también podríamos registrar oportunidad. Imagínense que como una oportunidad de que haya una entidad cooperante en la zona dedicada al tema de recuperación de personas que han caído en drogadicción. Pues tú puedes generar una alianza con esa entidad, ¿no? Para poder potenciar los beneficios del proyecto a través de las intervenciones que ellos también priorizan, ¿no? Es un riesgo propuesto. ¿Cuál es el estado del riesgo, no? Vamos a ponerlo como un riesgo propuesto que más adelante se puede materializar. ¿Quién sería el propietario del riesgo? Acá es importante que nosotros definamos quién es el propietario. Acá tenemos al gerente del proyecto, al especialista en inversiones, en este caso al gerente de proyecto le vamos a poner. ¿Y quién lo ha identificado? Quizá el mismo gerente lo ha identificado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué está ocurriendo ese riesgo? ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia que nos ha llevado a tener al proyecto en riesgo de desfinanciamiento? Podría ser, ¿no? De que el proyecto no ha sido incorporado al PMI oportunamente. Y muchas veces pasa, ¿no? Cuando los proyectos de inversión pública, por ejemplo, son declarados viables o están avanzándose y no se registra en el banco de proyectos el expediente técnico oportunamente o no se incorpora al PMI para su implementación, el proyecto resulta siendo un paria, no recibe recursos, porque recuerden que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna recursos a los proyectos de acuerdo a su nivel de avance. Tienen un orden de prelación, ¿no? Primero los proyectos que están por cerrarse o liquidarse, después los proyectos sin continuidad, después los proyectos nuevos, después los proyectos que están con expediente técnico en elaboración, después los proyectos viables y al último las ideas. Y a veces pues los proyectos demoran tanto que no son registrados oportunamente, entonces el MEP no los considera dentro de la cartera. Así es simple y no les va a dar recursos. Un proyecto sin recursos prácticamente está destinado a perder su vigencia sin implementarse. Miren, ese riesgo importantísimo, que es, a veces creemos que los riesgos están referidos solamente a que se incremente el presupuesto, se amplía el plazo, lo cual también podemos incluirlo, pero en este caso es un riesgo más profundo, ¿no? Imagínense, sin recursos ni al director de proyecto le van a poder pagar sus honorarios. ¿Y cuál sería el efecto de ese riesgo? ¿Cuál sería la consecuencia de ese riesgo? Sin plata, el proyecto se paraliza. Así de simple, ¿sí o no? ¿No? Sin plata, el proyecto se paraliza. Entonces, ahí, y hasta ahí va la evaluación previa. A esta matriz que estamos llenando se le llama, ¿qué se le llama? El registro de riesgos, ¿no? El registro de riesgos se denomina a ese instrumento en el cual se caracteriza un riesgo. Esto se desarrolla desde etapas iniciales, ¿no? Etapas tempranas, ¿no? Del proyecto y se va actualizando a lo largo de su implementación.
Pero ya, yo esa matriz lo puedo hacer en Excel, ¿no? ¿Qué novedad tiene? Bueno, cuando tú identificas un riesgo, lo primero que tienes que hacer, ya lo identificas, lo caracterizas y luego tienes que desarrollar el proceso de análisis cualitativo. ¿Qué implica el análisis cualitativo? Evaluar su probabilidad e impacto. ¿Sobre qué? Sobre el proyecto. O sea, se desarrolla el análisis individual de los riesgos y se evalúa su probabilidad e impacto sobre los objetivos que tiene el proyecto. Entonces acá, señores, en esta sección, de acá, voy a usar el lapicito, en esta sección de acá, estoy pintando de color verde, discúlpenme, mi mouse está medio loco, pero ahí trato de graficar. Se ve la sección donde nosotros vamos a evaluar la probabilidad y el impacto. ¿Cuál es la probabilidad? Imagínense que estamos fin de año y no ha sido considerado el proyecto en la APM. ¿Qué es la APM? La asignación presupuestal multianual. O sea, no va a recibir plata el próximo año, así de simple, en términos coloquiales. Y ya estamos octubre. Ya están por aprobar la ley de presupuesto, de hecho ya está en el Congreso ahorita, entonces es difícil que lo pueda incorporar como una demanda adicional. Entonces la probabilidad de que me quede sin recursos probablemente sea altísima, ¿no? Entre 50 y 70%. Incluso yo diría que es más, vamos a decir que es muy alto, entre 70%. Que no vas a iniciar el 2026 sin plata, no money, como dice nuestro amigo Milei, ¿no? Esa es la probabilidad de ocurrencia. Ahora nos corresponde evaluar su impacto, porque recuerden que en el análisis cualitativo evalúas probabilidad e impacto. Y el impacto, de acuerdo al Primavera P6, se evalúa en dos aspectos. El impacto en el cronograma, ¿no? Que acá por la traducción le ponen programar, pero es su impacto en el cronograma, y de ahí su impacto en los costos. Su impacto en el cronograma, ¿cuánto será? Vamos a retrasar la inversión, vamos a paralizar, probablemente sea muy alto, ¿no? Porque toda la programación que yo tenía probablemente tenga que, ¿no? em, retrabajarse porque sin recursos no vamos a poder avanzar, ¿no? Incluso varios de mis profesionales que ya tenía, que eran muy buenos, los voy a perder, se van a ir a otros proyectos, ¿no? Porque obviamente no van a esperar a que llegue la plata, ¿no? Como dicen, el hambre no espera, ¿no? Las necesidades tampoco, y un buen profesional sin recursos simplemente va a agarrar y se va a ir a otro proyecto, ¿no? Entonces va a afectar muy altamente el tema de la programación. Y su impacto en el coste probablemente sea bajo o medio, podríamos decir que sea medio, porque obviamente si bien es cierto, el proyecto va a paralizarse y va a perder ciertos profesionales, con eso se va a ir un buen conocimiento, ¿no? Un profesional que ya conocía, que ya estaba avanzando un entregable, ¿no? Al irse, probablemente pueda dejar a sus avances, pero quien venga no necesariamente va a llegar con el mismo nivel de conocimiento o el mismo nivel de experiencia en el proyecto. Hay un costo de aprendizaje. Entonces eso, si bien es cierto, no directamente no va a ser, pero indirectamente sí va a afectar los costos. Miren, como resultado de esta evaluación, nosotros tenemos que este proyecto tiene un puntaje inicial de 72. De hecho, es el más riesgoso o el de mayor puntaje de todos los riesgos que hemos identificado hasta el momento. Ah, qué interesante, John. ¿Y de qué nos sirve eso? Ah, es que tú a los que tienen mayor puntuación los tienes que priorizar, porque se supone que tienen mayor probabilidad de afectar tu proyecto. Ah, entonces este sería el riesgo más relevante, correcto. ¿Y qué hacemos? Ah, ya, ahí viene el siguiente proceso.
planificar la respuesta ante los riesgos. Y he identificado que este riesgo tiene alta probabilidad de impactar negativamente a mi proyecto. Y ahora, ¿cuál va a ser la respuesta que voy a plantear? ¿Voy a aceptar el riesgo? Digo, ya, nos quedamos sin plata, ¿no? Hagamos, ¿qué hacemos? ¿Una pollada bailable para financiar algo? No, no podemos hacer eso. Bueno, sí podríamos hacerlo, pero probablemente no nos salga bueno el negocio, ¿no? Porque una pollada no va a generar, pues, una recaudación de 7 millones de soles. Difícil. Entonces no podríamos plantear o no sería una buena respuesta aceptar el riesgo. Bueno, en el ejemplo que les puse, una aceptación activa sería, ¿no? Aceptas el riesgo, pero planteas alguna medida para tratar de mitigar un poco su impacto. Evitar el riesgo no puedes porque ya lo tienes encima. Ya es difícil, ¿no? ¿Podría reducir el riesgo? Sí, podría ser una buena alternativa. Entre evitar y reducir podría ser las opciones, porque transferir es cuando tú contratas a un seguro, ¿no? O compartes el riesgo, la oportunidad con otra entidad. Imagínense que nosotros hacemos una revisión de la cartera de proyectos de la entidad e identificamos que hay un proyecto que está paralizado. ¿Qué haríamos ahí? Decimos, sustentamos o planteamos una demanda adicional con cargo a esos recursos que ese proyecto paralizado, ¿no? Podría dejar sin ejecutar. Entonces, aquí la alternativa sería, ¿no? Evitar. Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Sustento una demanda adicional, ¿no? Para que se, ¿no? Eh, apruebe una modificación presupuestal, que se apruebe una modificación con cargo a saldos identificados en otros proyectos. En otros proyectos. Obviamente para eso tendría que sustentar que mi proyecto es altamente ejecutable, que ya tengo expediente técnico aprobado y que está listo para poder convocar a un contratista que me pueda hacer la obra o me pueda instalar los sistemas de videovigilancia. Entonces, miren, en este pequeño cuadro, la herramienta nos facilita la opción de plantear la respuesta al riesgo. Y ese es un proceso, ¿no? Dentro del PMBOK, planificación de la respuesta. Y cuando tú has implementado esta respuesta, tienes que reevaluar el riesgo, ¿no? Tienes que ver si la medida que has planteado realmente te va a elevar o te va a reducir la puntuación de este riesgo. Entonces podríamos decir que con esto la probabilidad lo voy a bajar a medio o a bajo, ¿no? Porque obviamente podrían decirme, no, al final sí voy a ejecutar esos recursos, el gerente del otro proyecto me puede decir, sí voy a ejecutarlo, no a inicios de año, pero lo voy a ejecutar a partir del segundo trimestre, así que no te voy a dar los recursos, ¿no? Eh, pero tú podrías coordinar con él y decirle, mira, yo necesito para arrancar el año, necesito estos recursos, habilítame y juntémonos para tramitar otra demanda adicional ante otra entidad o un nivel de gobierno superior, ¿no? Para que podamos conseguir los recursos para ambos proyectos. Entonces, al final él lo va a ver, ay, ok, o sea, te doy mis recursos y me apoyas a conseguir eh, lo que me faltaría, ¿no? Pero yendo a ambos, ¿no? Entonces ahí podríamos aliarnos, ¿no? Un gerente de proyectos en ese sentido tiene que ser un gestor, ¿no? Tiene que anticiparse a la jugada, tiene que estar, obviamente, buscando salidas creativas en muchos casos para poder enfrentar los problemas que se le presenten.
El riesgo en la programación se mantendría como medio, ¿no? Y oh, perdón, no, claro, bajaría a medio y acá en el costo también sería medio. Entonces acá miren, con base a la respuesta que hemos planteado, la puntuación del riesgo luego de la respuesta ya es de 6, ¿no? Entonces es un cambio sustancial, pues, ¿no? De 72 a 6, pero obviamente lo importante es de que en la implementación de de la respuesta al riesgo, ¿no? Realmente se cumpla lo que se está proponiendo, ¿no? Si yo no implemento la respuesta al final, me voy a mantener con ese alto impacto del riesgo sobre el proyecto. ¿Y cómo me aseguro de que la respuesta al riesgo sea implementada? Amarrándolo a mis actividades. Yo voy a enlazar el riesgo a las actividades que voy a plantear como parte del proyecto, ¿no? Entonces acá probablemente cuando yo tenga que gestionar la aprobación de la CCP, del crédito presupuestal, o cuando tenga que habilitar recursos, tenga esa actividad, ahí lo voy a enlazar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría, voy a decir, supongamos ahí, no puedo enlazarle a estos son paquetes de trabajo, supongamos a esta actividad, y ahí lo enlazo, ¿no? Entonces, cuando yo haga la programación, me va a salir la alerta de los riesgos asociados a cada una de las actividades. Como verán, en este caso el riesgo se gestiona como algo transversal, no como algo puntual, no como la matriz de riesgos que ahí adorna nuestros documentos, sino como un instrumento que realmente te sirve para generar las alertas o anticiparte de forma oportuna en la gestión de tu proyecto y te permite, obviamente, con eso alcanzar los objetivos que esperas. Entonces yo espero que este taller de más o menos, no sé, 45 minutos o una hora que ha durado, les haya servido de alguna forma, que les haya eh, el conocimiento que se les está compartiendo, de alguna forma haya contribuido en ustedes. Les agradezco mucho por haberme escuchado. También agradezco a Siblatán por la oportunidad. Nos estaremos viendo más adelante seguramente en la especialización. Gracias a todos. Muy buenas noches.